Buenas noches, mi nombre es Jenny Velandia y yo les voy a hablar sobre las micosis oportunistas. ¿Qué son las micosis oportunistas? Se dice que estas son infecciones fúngicas que se presentan en los pacientes inmunocomprometidos causados por hongos que viven de forma saprófita, ya sea en la naturaleza o en las cavidades de los seres humanos. El principal factor de virulencia de estos hongos es que ellos son de temperatura tolerante, es decir, pueden estar a temperaturas normales, de temperaturas normales o corporales de 37 grados centígrados, que son necesarias para su formación. Entre los altos grupos que se encuentra esta enfermedad también tenemos aquellos pacientes que con síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el SIDA, un déficit celular, enfermedades neoplasias, los sometidos a un tratamiento inmunodepresor, los ancianos y los niños prematuros, aquellos con déficit humoral, mieloides y leucemias, aquellos con alteración de la fagocitosis, lupus y diabetes, y también por malnutrición crónica. Comúnmente las defensas del huésped se encuentran bajas cuando esta enfermedad se encuentra activa en el paciente. Y estos pueden ser sistémicas, estas pueden ser ya sean cutáneas, subcutáneas o sistémicas. Los etiológicos más conocidos, los etiológicos oportunistas patógenos más conocidos son la Candida albicans, el Cryptococcus neoforma y el Aspergillus fumigatus. Aunque entre los grupos de los nuevos hongos patógenos tenemos los hongos levaduriformes del género como Trichosporum, Malassezia, Rhodotorula, Blastochisum, Capitatus y los Mucormycetes. Entre los hongos filamentosos y alinos de géneros como tenemos Fusarium, Acremonium, Pseudosporium, Copulariosis, Paecilomyces, Trichoderma y diversos hongos de Mathiaceus. Como dije anteriormente, las principales micosis oportunistas son, entre ellas tenemos la candidiasis, pero que se ha determinado que el género Candida es el grupo más importante de hongos patógenos oportunistas. Se dice que aunque hay más de 100 especies, solo una cantidad pequeña se encuentra en las infecciones clínicas. Que la Candida albicans es una especie aislada que se encuentra comúnmente en las muestras clínicas, y que la Candida gravalta es la única especie emergente, ya que ella tiene una resistencia intrínseca y adquirida a un grupo de azoles y de antibióticos antifúngicos, debido a su constante uso, a su constante frecuencia. Todos estos microorganismos causan enfermedades tanto superficiales como en la mucosa, o en partes más específicas como infectación pulmonar. Cuando hablamos de su morfología, decimos que estas son células levaduriformes ovaladas de 3 a 5 micras que forman yemas blastoconidios, a excepción de la glabrata, que esta no forma pseudohifas, ni hifas, ni tubos germinales en diversas condiciones. Estas especies de cándidas también forman pseudohifas y hifas verdaderas. Y la Candida albicans, ella forma tubos germinales y planiconidios de pared gruesa. Hablamos de su epidemiología. Decimos que estas colonizan el ser humano y también algunos animales de sangre caliente, por lo que pueden habitar tanto a las personas como los ambientes naturales. El primer lugar de colonización es el aparato digestivo, que va desde la cavidad bucal hasta el recto, pero también ellas se ensamblan a la uretra, a la vejiga,
debajo de las uñas de los pies y las manos y en la piel. Cuando hablamos de la patogénesis, decimos que la candidiasis superficial, cutánea o de mucosa, ella surge por un incremento en el número de las células de cándida y del daño de la piel o el epitelio, a diferencia de la candidiasis sistémica, que ella ocurre cuando entra el torrente sanguíneo, porque el sistema defensor del cuerpo fagocítico no funciona adecuadamente y no puede evitar el incremento o aumento de esta. Que estas entran en torrente sanguíneo al atravesar la mucosa intestinal. Decimos que esta puede, así como se producen en partes superficiales o mucosas, también puede infectarse o diseminarse en cualquier parte del sistema orgánico. Esta abarca desde la mucosa superficial hasta la hematogenia extensa, con la afectación de diversos órganos como el vaso, el riñón, el corazón y el cerebro, y esta se presenta en forma de glándulas mucosas o que tienen forma de requesón. Comúnmente se presenta en la parte o en la mucosa vaginal comúnmente de la mujer, como másculas blancas, como dije anteriormente, en forma de requesón. Estas infecciones, como lo comentaba, también afectan las partes internas, órganos, vasos, entre otros. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico se hace mediante la obtención de un material clínico adecuado para su estudio, mediante la microscopia directa y el cultivo. El cultivo se realiza el raspado en la zona, el cual se puede observar inmediatamente después de haberse preparado con el hidróxido de potasio de 10 al 20%, y ahí se pueden ver los pseudo-hifas presentes, el cual se hace mediante exámenes con rayos fluorescentes. Cuando hablamos del tratamiento y prevención, este tratamiento se basa en cremas antifúngicas de la rama azul, que son aquellas cremas, pomadas pertenecientes al itraconazol o fluconazol. También se aplica por vía oral el fluconazol o itraconazol. En el caso de la candidiasis vulvovaginal, se toma el fluconazol de 150 miligramos, una tableta semanal por 3 semanas, y se aplica 2 óvulos, uno cada semana, ya sea de clotrimazol o itraconazol. Estos son microorganismos levaduriformes encapsulados en forma esférica u ovaladas, con un diámetro aproximadamente entre 2 y 20 UM, que generalmente se pueden conseguir en yemas solitarias, y su gemación se produce por una relación relativamente estrecha, aunque en ocasiones puede encontrarse en yemas múltiples y en cadenas de gemación. ¿Cuál es la patogénesis? Se dice que la infección es iniciada por la inhalación de levaduras que se encuentran en la naturaleza de forma seca, encapsuladas con una mínima cápsula, y que se pueden dispersar en forma de aerosol. Bueno, esta se dispersa comúnmente al sistema nervioso central, pero se puede encontrar en otras partes como en la piel, en los ojos y en los oídos. La respuesta inflamatoria puede ser mínima o granulomatosa. Se dice que la presentación de esta criptococosis pulmonar es variable, comprende desde un proceso viral a un proceso asintomático hasta una neumonía bilateral fulminante, presentando fiebre,
dolor de cabeza, rigidez del cuello, confusión y náuseas. El diagnóstico por laboratorio se basa en la realización de hemocultivos, cultivos de líquido cefalorraquídeo o cultivos de otro material clínico. El tratamiento de estos pacientes, ellos reciben anfoterosina B junto con la fiucitocina de forma aguda durante 2 semanas. Luego de este tratamiento de consolidación, él va a recibir fluconazol durante 8 semanas y los pacientes con SIDA suelen precisar un tratamiento o mantenimiento de por vida de lo que sería la fluconazol o el itraconazol. Tenemos el aspergilosis o aspergillus. Esta engloba un amplio abanico de enfermedades causadas por especies pertenecientes al aspergillus. Él se encuentra en el medio ambiente y puede provocar reacciones alérgicas a los pacientes hipersensibilizados o bien a una destructiva enfermedad pulmonar invasiva o diseminada en personas muy inmunodeprimidas. Se han descrito más de 19 especies de aspergillus, pero entre las clases más principales entra el aspergillus fumigatus. Este se desarrolla en formas miceliales y alinas en cultivos y se presenta en muestras de color negra, marrón, amarillas, verdes. Tenemos la epidemiología, que decimos que estas se encuentran frecuentes en todo el mundo. Sus conidios son ubicuos en el aire, en el suelo y la materia orgánica en descomposición. Cuando hablamos de la patogénesis, decimos que esta es iniciada por la inhalación de conidios que son aspirados en los pulmones y puede causar infección pulmonar y en los senos también paranasales. En las manifestaciones clínicas tenemos la presencia de tos, fiebre, sibilancias y pérdida de peso. Diagnóstico laboratorio. El diagnóstico laboratorio se hace con una radiografía, se hace de tórax o una tomografía computarizada que se realiza en los pulmones o otras partes del cuerpo donde se presenta la micosis. Esto, como lo dije, depende del lugar donde se encuentre infectado. ¿Cuál es su tratamiento y prevención? Bueno, específicamente se utiliza la administración de voriconazol o de una de las formulaciones lípidas de la anfoterosina B. ¿Qué es la mucormicosis? Esta es una micosis oportunista, es poco frecuente. Ella es producida por hongos zigomicetos del orden mucorales, mucormicetes asociada con la inmunosupresión y de curso agresivo y mortal. Ella crea colonias de 12 a 18 días de colores grises. En su morfología se dice que son hongos filamentosos con hifas sinocíticas que presentan algunos tabiques infrecuentes. Como se muestra anteriormente, este es el tipo de hongos, así son filamentosos con tabiques. Cuando hablamos de su epidemiología decimos que se produce en pacientes inmunodeprimidos y que comúnmente se caracteriza por tener síntomas semejantes a la del aspergillus fumigatus. Su patogénesis. Se dice que ellos son ubicuos en la naturaleza, son termotolerantes y usualmente se encuentran en materia en descomposición. Estas se pueden encontrar en la madera, en el pan, en las frutas, los vegetales, el suelo y en excremento de animales. Los principales patógenos de este grupo son las especies de los géneros Rhizopus, Rhizomucor, Lictemia, Cunichameya y Mucor, entre otros. Cuando hablamos de sus manifestaciones clínicas, decimos que se distinguen de varias formas clínicas por hongos pertenecientes a orden murales. Tenemos la mucormicosis rinocerebral y la mucormicosis cutánea.
Aquí tenemos un ejemplo de cada uno, cómo se presenta en la rinocerebral y en la rino orbitocerebral. Como lo explicaba esta imagen, es aquella que se produce en los tejidos, ya sean lesiones por quemaduras en las partes de la piel o puede ser más profunda de forma subcutánea. Y la rino orbitaria es aquella que ocupa más que todo las cavidades faciales, las cavidades bucal, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico del laboratorio? Se dice que se proceden raspados de la mucosa nasal donde se encuentra la micosis, los aspiradores, los contenidos sinusales, el líquido lavado broncoalveolar y a una biopsia de cualquier tejido infectado necrótico. Como lo explicaba, se toma la base, o sea, se toma el cultivo de donde ocurre la infección y se hace el procedimiento para detectarlo. ¿Cuál es el tratamiento? La anfoterosina B, que continúa siendo el tratamiento de elección de la mucomicosis y a menudo se acompaña con la reconstitución inmunitaria. Por último tenemos la neumocitosis, que es una infección de los pulmones, es causada por el microorganismo Pneumocystis jirovecii, antes conocido como Pneumocystis carinii. Comúnmente se encuentra en las personas que tienen un sistema de inmunodeficiencia afectado por el SIDA o que se encuentran afectados por quimioterapia. Aunque esta incidencia ha disminuido con el pasar de los años debido a la cantidad de inducción de tratamientos retroactivos. Por los tratamientos antirretrovirales. Este antes se consideraba como un protozo o un parásito, pero según su estructura molecular y genética se le ha clasificado en el grupo del reino fungi. Se dice que ellos se encuentra en los pacientes con SIDA en la parte extrapulmonar, pero también se puede encontrar en los ganglios linfáticos. Cuando hablamos de su epidemiología, se dice que en realidad se conoce el reservorio natural del jirovecii, aunque se ha demostrado la transmisión en partículas transportadas por el aire en un modelo experimental en roedores. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, el comienzo de la enfermedad es insidioso y aparecen signos y síntomas como la disnea, la cianosis, la taquimia, la tos no productiva y la fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico del laboratorio? Se basa exclusivamente en el estudio microscópico del material clínico, como el líquido y lavado broncoalveolar, el cepillado bronquial, el esputo inducido y las muestras de biopsia transbronquial o de pulmón abierto. En su tratamiento tenemos el trimetoprim sulfametosazol, el cual se coloca de 75 a 100 miligramos al día, fraccionado entre 3 a 4 dosis, administrado por lo menos durante 21 días por vía intravenosa o vía intramuscular. Y como alternativa tenemos la pentamidina a la dosis de 3 a 4 miligramos diario durante 21 días, igual por la vía intravenosa. Gracias.